vamos a trabajar el tema 1.4, que es composición de funciones. Y nos plantea el problema inicial, que en el departamento de Morazán el beneficio promedio en dólares que obtiene un productor de dulce de atado está dado por la función f de x igual a 0.53x. ¿Sí? Estamos hablando del beneficio promedio, donde x representa la inversión realizada por el productor. Ahora bien, dice que se sabe que la inversión realizada por un productor está dada por la función g de x igual a 69.19x, donde x es el número de toneladas de caña de azúcar utilizadas. Entonces nos dice que a partir de lo anterior vamos a contestar. En primer lugar, ¿cuál es la inversión realizada por el productor si utiliza 2 toneladas? ¿Y cuál es el beneficio? Y en la número 2 nos dice cuál es el beneficio obtenido por el productor si utiliza 2 toneladas. Vemos que las dos preguntas se parecen, pero en una nos pregunta cuál es la inversión realizada por el productor y en la otra nos pregunta cuál es el beneficio obtenido por el productor. Entonces son dos cosas diferentes. Vale. Y por último nos dice que determinemos una función que proporcione el beneficio obtenido a partir de una cantidad de X de toneladas de caña de azúcar utilizada. Vale. Centrémonos en la número 1. Nos dice cuál es la inversión realizada por el productor. ¿Estamos? Vale. Para empezar no vamos a usar esta función porque esta función es la del beneficio promedio. ¿Estamos? La que nos dice g de x es que se sabe que la inversión realizada por el productor está dada por esta función. Entonces esta función g de x igual a 69.19 es la que a mí me va a servir para poder saber cuánto o cuál es la inversión que realizó el productor al utilizar 2 toneladas. Estamos donde x es el número de toneladas de caña de azúcar. Entonces, ¿qué significa? Que lo que el problema me está planteando es si x es igual a 2, ¿cuánto invirtió? Es decir, ya sabemos que x representa las toneladas. Entonces simplemente voy a evaluar g de 2 es igual a 69.19 y esto, como está multiplicada por x, entonces multiplicada por 2. Y al multiplicar 69.19 por 2 voy a obtener 138.38. Entonces yo puedo decir que por lo tanto la inversión realizada en este caso es de 138.38 dólares. Estamos porque esa es la función que me sirve a mí para saber la inversión al utilizar 2 toneladas. Ahora bien, la siguiente dice cuál es el beneficio obtenido por el productor si utiliza 2 toneladas. Vemos que la función que nos da el beneficio es la de f de x igual a 0.53x, pero x dice que no representa las toneladas en este caso, sino que x representa la inversión realizada. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que lo que yo tengo que evaluar es estos 138 dólares, o como quien diría, g de 2 es lo que yo voy a ir a evaluar en f de x. Es decir, que lo que me interesa a mí es la función f de ¿quién? De g de 2. Es decir, de los 138 dólares. Entonces esto significa que yo voy a evaluar 0.53 multiplicado por g de 2. Pero en g de 2 yo obtuve 138.38 dólares. Ahora lo único que yo tengo que hacer es multiplicar 0.53 por 138.38 y eso voy a obtener yo 73.3414. Entonces por lo tanto el beneficio obtenido siempre con 2 toneladas, porque vengo de obtener los datos para 2 toneladas, ¿verdad? El beneficio es de 73.34 dólares al invertir 2 toneladas, por así decirlo, o al utilizar 2 toneladas. Yo tengo que hacer una inversión de 138.38, pero como quien dice, el beneficio, la ganancia que yo voy a obtener es de 73.34 dólares. Y el literal número 3 me decía, determina una función que proporciona el beneficio obtenido a partir de una cantidad de X de toneladas de caña de azúcar. Si nos fijamos, para la cantidad de toneladas yo primero tuve que sacar
la inversión y luego la inversión sustituirla en la función del beneficio. Pero ahora me está pidiendo una función de tal manera que yo no tenga que hacer este proceso primero para después obtener esto. Eso es lo que me está pidiendo el problema. Entonces, es decir, necesito una función donde yo solamente conozca las toneladas y de una vez me dé el beneficio. Entonces, si nos fijamos o nos percatamos, lo que yo tengo que obtener es una función del valor que yo obtenga en la inversión. ¿Estamos? Eso es lo que me está pidiendo el problema. Ahora bien, ¿qué me está diciendo entonces? Necesitas tu función del beneficio de 0.53x. Pero en este caso, en lugar de x, yo obtengo el valor de g de 2, que es de 138.38 según el problema. Pero como la función, necesito la función, entonces yo voy a colocar la función g de x. Y g de x para mí es 69.19x. 69.19x. Entonces, ahora bien, ¿qué me está diciendo esta parte? Lo que me indica es que ahora yo ya tengo la función del beneficio y a la vez también tengo la función de la inversión. Entonces, acá yo puedo hacer una multiplicación. Yo puedo multiplicar 0.53 por 69.19 y ahí voy a llegar yo a 36.6707x. Entonces, ¿qué significa? Que la función f evaluada en la función g de x es igual a 36.6707, donde x ya sabemos que representan las toneladas. Ahora bien, ¿será que si estoy hablando de 2 toneladas de una vez me va a dar el beneficio? Vamos a comprobarlo. Multiplico, ¿verdad? 36.6707. Estoy evaluando la función g de x, pero para g de 2 toneladas. Multiplico eso por 2. Si multiplicamos, ¿verdad? 36.6707 por 2, vemos que obtenemos 73.34 y efectivamente es lo mismo que nos dio en el ejercicio original. 73.34. Entonces, eso nos lleva a la siguiente definición, donde nos dice que dadas dos funciones f de x y g de x, la composición de f y g se denota por f o g y se define como la función f compuesta en g de x, ¿verdad? O que se lee también f de g de x. Bueno, y ahí nos dice que la composición de f y g es una función que resulta de evaluar la función g dentro de la función f de x. La expresión, aquí tenemos cómo se lee, ¿verdad? Esta parte se va a leer siempre f compuesta con g, y la expresión, que es esta que tenemos acá, se va a leer f de g de x. Y ahí nos plantea los dos problemas, este otro problema. Me dice que voy a efectuar la composición f compuesta con g y g compuesta con f con las funciones f de x igual a 2x más 1 y g de x igual a x menos 3. Vaya, entonces primero vamos a realizar f compuesta con g. Y escribo ahí f compuesta con g de x. O lo que es igual a tener f de g de x. Vale. Y ahora viene la parte clave. ¿Quién es que va dentro de quién? Va. Si nosotros tenemos f de g de x, significa que esta función g de x va dentro de f de x. Entonces, ¿qué significa? Que en lugar de x, yo voy a escribir la función g de x. ¿Estamos? Eso es lo que el problema me indica. Entonces, ¿qué significa? Miren, va. La función f de x es 2x más 1. 2x más 1. Va. Ahora,
si me está diciendo f de g de x, significa que donde está la x, en lugar de x yo voy a escribir la función g de x. ¿Estamos? Entonces, en lugar de x yo voy a escribir la función g de x, que en este caso es x menos 3. Esa es la sustitución que yo haré. Entonces, ¿qué significa? Escribo 2 por x, pero en lugar de x escribo g de x, pero g de x es x menos 3. Entonces me va a quedar así. 2 por x menos 3 más 1. Y ahora simplemente me va a quedar entonces que la función f compuesta con g de x va a ser igual a lo siguiente. Este 2 está multiplicando la x también al menos 3. 2 por x, 2x. 2 por menos 3, menos 6. Y ahora solo escribo el más 1. Entonces eso me lleva a poder reducir términos semejantes todavía. La función f compuesta en g de x sería 2x menos 6 más 1 me queda menos 5. Y esta sería mi respuesta. Pero solo para f compuesta con g. Ahora el problema también me pide que realice g compuesta con f. Entonces, para realizar, miren, g compuesta con f de x, ahora la función es la función g, pero esta vez compuesta de f de x. Vale. Esta función no es la misma que esta, porque aquí en la primera que nosotros hicimos era g de x que estaba dentro de f de x, y ahora el proceso, como quien dice, los papeles se invierten, porque ahora será f de x quien irá dentro de g de x. ¿Esto qué significa? Que en lugar de x yo voy a escribir la función f de x. Quiere decir que en lugar de x yo voy a escribir f de x. Pero ¿quién es f de x para mí? F de x es 2x más 1. 2x más 1. Vale. Entonces esto me lleva a que g de x, la función g es igual a x menos 3. Vale. X menos 3. Y ahora viene el cambio o la composición. En lugar de x yo voy a escribir f de x, pero f de x es 2x más 1. Entonces ¿qué significa? En lugar de x yo voy a escribir 2x más 1, y ahora solo coloco menos 3, y ahí yo puedo reducir términos semejantes, de tal manera que me va a quedar que la función g evaluada en f de x va a ser igual a 12x 1 menos 3 menos 2. Entonces me va a quedar de esta manera. Y ahí ya tengo yo las dos composiciones. Vemos que las dos composiciones no son iguales. Siempre esta, o la que está de segundo, es la que va a estar dentro de la que nos aparece como primer letra, por así decirlo. Si tenemos esto, quiere decir que g de x va dentro de f de x. Y si tenemos aquí, significa que f va dentro de g de x. Vale. En los que ustedes van a hacer, solo nos pide la función f compuesta con g. Quiere decir que la función g de x, usted la va a colocar dentro de la función f de x. Vaya, por ponerles un ejemplo. Tenemos esta de literal h. Quiere decir que va a ser la función g de x dentro de f de x. Quiere decir que en lugar de para mí g de x va a ser x. Entonces si yo voy a evaluar f de g de x, significa que me va a quedar así. 1 sobre x. Pero x para mí es g de x, y g de x vale 5 sobre x. Y ahí ya tengo la función yo con posición. Estamos de esa manera, vamos a trabajar igual acá, miren. Significa que esta pasa a ser la x para mí. Y esta es la que va dentro de la función f de x. Quiere decir que si yo voy a hacer la composición f de g de x, me va a quedar raíz cuadrada
de x, pero x es g de x, y g de x a la vez es 4 elevado a la x. Y ahí ya tengo la función composición. Entonces lo mismo vamos a hacer con cada uno de los siguientes, de todos los problemas planteados ahí. Y en este caso recordemos que si podemos simplificar, lo hacemos. Por ejemplo, yo aquí puedo tener raíz cuadrada de 2 al cuadrado por x, porque recordemos que el 4 yo lo puedo escribir como 2 al cuadrado. Y este a la vez yo lo puedo escribir como un exponente fraccionario, que sería 2 a la 12x sobre 2, porque recordemos que es raíz cuadrada. Aquí se simplifica el 2 y solo me queda 2 a la x. Entonces, si podemos simplificar las raíces, lo vamos a realizar.